O sea, me cagan estos conceptos, pero como que siento que la visión de la institución todavía tiene la idea de la alta cultura y la baja cultura. Ajá, sí. Conceptos ya chafísimas que dices, no manches, ya eso ya pasó, deja de pensar en eso. Nosotras, cuando empezamos ya a cobrar, cuando dijimos, bueno, o sea, no a cobrar a institución, sino ya como a tener un guardadito, Ajá. pues de todos modos nosotras seguíamos sin cobrar completo, ¿no? Y una era como las carreras de artes, ¿no? Y yo así, Muerta. y yo elegí artes. La segunda, psicología, sí. Y yo, mierda, escogí psicología. Y después la tercera, la docencia. Y yo, puta, no, pues estoy jodida, ¿no? Yo, entre menos gente pudiera ver, mejor. ¿No? Y entonces para mí era muy difícil. Y yo pienso que hay gente a la que sí le funciona, o sea que tienen esa mira, pero obviamente es un trabajal. O sea, si lo ves. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Y Oli, ¿cómo están? ¿Y el mierda? Ah, sí. Olvídalo. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Y mierda. Ya mejor, mucho mejor. Oli, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que nos compete a todas las personas que estamos en el mundo del arte en general, pero ahorita, como siempre, nos vamos a dedicar más al mundo del teatro, porque eso hacemos. Pero antes de entrar al tema así de lleno, vamos a lanzar unos cuantos saluditos a estas personas que siempre nos están apoyando, que están comentando nuestros videos casi en todos. Y pues acá va. Un saludito a Elena Rosales, a María Paulina, a Beatriz Rosales, a Lai Herrera, a Brenda Galván, a Manuel Pimentel, a Luna y a Gamaliel. Gracias por estar con nosotras. Sí, muchas gracias por apoyarnos y pues no se olviden de suscribirse a nuestro canal porque eso nos va a ayudar muchísimo. Y pues, ¿qué onda, Diana? ¿Qué se viene? Ajá. Bueno, pues como les decía, este tema ya lo habíamos mencionado en el capítulo pasado porque hablamos de las cosas que romantizamos y pues la precariedad es una cosa que romantizamos mucho, sobre todo por esto, porque muchas personas todavía no nos la creemos. Digo nos porque estamos en esto, sí. Que no nos la creemos en el sentido de que merecemos un pago por nuestro trabajo y no solo un pago como así escueto, sino un pago digno y que tenemos derechos derechos laborales como cualquier otra persona que se dedica a hacer otra cosa, otro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso, vamos a platicar un poquito de ciertas experiencias que hemos tenido, que seguramente las hemos tenido, ¿no? Y bueno, ¿por qué no empezamos a contar, como siempre, el buen chisme sobre la precariedad? Porque, bueno, la vez pasada tú nos contabas de algunas cositas, pero si quieres retomar alguna anécdota y yo así, es que hablan de precariedad y me hace sentir muy mal eso ahorita que estoy en el mero apogeo del desempleo. Ajá, justo, pues tú has hecho mucho contenido ahorita sobre eso en TikTok, ¿no? Sí, bueno. Pues es que, no sé, es muy complejo, creo que, o sea, no solamente en la parte de la artisteada, porque si volteas del otro lado, como en todos los ámbitos, pues también hay mucha precariedad, ¿no? No hay como en realidad algo que te sostenga y que digas, va a haber algo más allá de eso, ¿no? Y pues en realidad, por ejemplo, yo toda mi vida que la recuerdo a cuando empecé a hacer teatro, pues todo fue de manera autogestiva en realidad, ¿no? O sea, como dar talleres, dar funciones, pero esto que decíamos la vez pasada también, ¿no? Como de, pues más que un sueldo así de, te voy a pagar por tu función, pues era más bien como, pues muy simbólico el asunto, ¿no? Como de, te doy para los pasajes, te doy para la comida, sí, ¿no? que decías que no era así como en mal plan, ¿no? Sino que ellos también asumían que, pues, estamos haciendo teatro, pues con lo que haya, ¿no? Con lo que se recaude. Ajá, y cuando empecé a trabajar como un poquito más, o sea, que me pagaban por hacer lo que me gustaba hacer, que, o sea, aparte de actuar, de producir y demás cosas de teatro, pues a mí lo que me mueve, pues, es la parte de la educación artística, ¿no? Entonces, cuando empecé a dar talleres,
pues sí, o sea, los daba, pero con cuotas de recuperación, ¿no? O sea, de 100 pesos, 200 pesos. Y así me fui como en ese camino de la autogestión, en donde iba como de lugar o sea, como centros autogestivos de arte que me permitían dar talleres y entonces ahí daba mis talleres, pero en realidad no me daba como para mucho, ¿sabes? O sea, eran como los gastos mínimos, ¿no? Ujú. Y recuerdo que la primera vez que tuve un trabajo que sí tenía que ver con, o sea, sí con las artes, pero tampoco me pagaban mucho, ¿no? Y en ese entonces, cuando yo era más joven, ¿verdad? Pues me alcanzaba medianamente, ¿no? Pero ahora que la vida capitalista no nos permite sobrevivir con 6,000 pesos al mes, es así de 6,000 pesos ya no me alcanza para nada, ¿no? Entonces, ahorita como que sí me ha estado como, pues, dando la ansiedad, porque Casual. nuevamente volvimos a la autogestión, ¿no? Sí, sí, sí. Y desafortunadamente el volver a la autogestión implica un montón de esfuerzo. Y ahorita me estoy como autoexplotando un poquito, que ya hablaremos de eso. Ajá, sí, sí. Pero sí, o sea, ha sido como muy difícil. No sé si a ti te ha pasado o te pasó cuando saliste de la carrera de teatro, que de pronto era así de, bueno, sí, ya tengo experiencia, pero ¿y ahora qué, no? ¿En dónde me empleo? A mí me pasó por haber estudiado en esta escuela de teatro popular que de pronto yo sentía que mi nicho económico pues era en la calle, pero, o sea, botear en la calle era No, imposible vivir ajá. de botear en la calle, ¿no? O Y sea, es no. que como que más bien, a mí me pasó, pero no, como que siento que no pude juntar las dos ideas, porque otra vez lo que contaba la vez pasada, o no sé cuándo, pero que en la escuela a mí me enseñaron como sí, se tiene que cobrar, todo tiene que ser Mm, entretenimiento, todo tiene que ser negocio, todo tiene que ser rentable, ¿no? Entonces yo siempre tenía como en la cabeza eso y más bien yo veía el otro proyecto, o sea, todo lo que fuera como de teatro popular, teatro de calle, era como si, ¿como un hobby ajá, o sí, como bueno, aquí le gano dinero, pero de este lado sé que no lo voy a hacer tanto? ajá, exacto, Ajá. como que se balanceaba, ¿no? Entre lo que Ajá. me gustaba y lo que tenía que hacer, algo así. Entonces yo no lo sentí tan forzado el hecho de que yo tenía que entrar a una agencia, o sea, me metí a varias agencias de castings, este, bueno, más bien eran agencias de modelos y pues te mandaban castings, ¿no? Entonces, como que yo así me empecé a ir los primeros meses, que luego fue donde tuve mi gran accidente, bueno, no accidente, donde tuve así como mi bajón emocional por lo de mi operación, Ajá. y ya dije, yo no me voy a dedicar al arte, y entonces empecé a buscar algo que fuera diferente a lo artístico. Y bueno, después empecé a buscar la maestría porque dije, bueno, ¿qué cosa no necesito como tanto el cuerpo por si estuviera yo muy enferma? Y pues ya me fui por la producción, ¿no? Y en la producción otra vez entró esta cosa de, no, tienes que ganar dinero, tienes que hacer negocio, tienes que, como hacer todo, pues, Sí, como con miras para de la ganar, venta, ¿no? ajá, de Ajá. ganar. Entonces, ahí yo siento que perdí mucho como el lado, como más sensible y más, Ajá. Pero, por ah, ejemplo, o sea, esto que te escucho decir, pero realmente todo eso, bueno, no sé, a mí no me, te digo, mi experiencia fue totalmente diferente, pero tú que anduviste como por ese mundo, ¿realmente eso te ayudó a sostenerte económicamente también? ajá, justo, o sea, siento que no, o sea, más bien es que ahí también hay autogestión, o sea, al final la autogestión es, párate y todos los días ve a hacer 10 castings, bueno, ya yo exagerando, ¿no? Pero 3 castings al día o así, y pues es inviértele en comida, invierte en tiempo, invierte en ropa, invierte en conocer gente, ¿no? O sea, como que la autogestión es mucho, pues sí, hacia tu persona y las inversiones son eso, o sea, conocer gente, cosa que en mi personalidad, cero. O sea, yo
entre menos gente pudiera ver, mejor, ¿no? Y entonces para mí era muy difícil. Y yo pienso que hay gente a la que sí le funciona, o sea, que tienen esa mira, pero obviamente es un trabajal, o sea, si lo ves como en, o sea, que haces la balanza, ¿no? De cuánto tiempo le invirtieron, cuánto tiempo les costó, cómo tienen que ser para poder estar ahí, seguramente el dinero que ganan tampoco es lo suficiente para todo lo que tuvieron que hacer. Sí, creo que implica un esfuerzo, hablando así de tu experiencia, porque conozco otras compas que también se dedican, pues literalmente a cazar esos castings, ¿no? Y si bien les ha ido chido, todo el tiempo tienen como chamba y demás, siento que justo ahí hay otra cosa, hay una inversión o sea, a lo personal, ¿no? Siempre debes verte súper bien, siempre debes estar como al Sí, 100, lista. pero yo no sé qué tanto también mentalmente haya un desgaste, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, te digo, yo cuando empecé como o sea, hacer teatro, me fui como por la parte de, o sea, sí sabía que podía tener un poquito de dinero haciendo teatro en escena, pero lo que a mí me ayudó un poco fue que después me metí a la parte de la educación artística y empecé a dar clases, te digo, primero en autogestivo y después me metí a una escuela a dar clases, pero no manches, o sea, te estoy hablando desde de hace como 7 años, en donde mi sueldo eran casi como 8,000 pesos, ¿no? Y la verdad, si lo vemos así en este momento, 8,000 pesos no te alcanza tampoco para nada, ¿no? Si 6,000 no te alcanzaban hace 10 años para nada, 8,000 ahora pues menos, ¿no? Entonces, creo que yo siempre digo, la otra vez veía un artículo que las carreras peores pagadas, y una era como las carreras de artes, ¿no? Y yo así, muerta. Y yo elegí artes. La segunda, Psicología. psicología, sí. Y yo, mierda, escogí psicología. Y después la tercera, la docencia. No, Y yo, no. puta, no, pues estoy jodida, ¿no? No, Porque pues. escogí las 3 carreras que menos dan dinero. Y entonces para mí ha sido difícil porque a lo largo del tiempo he tenido que buscar varios trabajos, o sea, no solo uno, 2, 3 trabajos, y aparte de eso, también ser comerciante para sacar dinero y Ay, sí. poder sobrevivir. Sí, ajá, mis compañeros de la escuela siempre se burlan de mí porque dicen que tengo muchos trabajos, que yo tengo los trabajos que le tocan a ellos, ¿no? Porque tengo como 1,000. No. Bueno, pero es que no, o sea, es uno que te da bien poquito y el otro te da otro poquito y otro poquito y pues ya vas armando, ¿no? Pero bueno, pues también en ese sentido nosotras como que los primeros años siento que decidimos, igual y por ignorancia también, porque uno desvaloriza mucho su trabajo cuando es estudiante y cuando eres recién egresada y pues lo que también, sea. y ya después te Y acostumbras. después ya dices, Y pues dices, así no, son las pues cosas. así es, Sí. pedo. Sí, o sea, pues también el gremio en general del teatro popular no es que sea como que se caractericen por valorar muchísimo económicamente su trabajo, tristemente, ¿no? No son Híjole, los que sí es más complejo. cobran y pues la verdad es que es porque muchos lo hacen por el mal llamado amor al arte, ¿no? Lo que hablamos Lo que hablábamos la vez pasada. No lo Entonces, hagan. pues empezamos así, o sea, prácticamente 5 años estuvimos sin apoyo Con económico felpudas. de nada, pero en ese trayecto siento que aprendimos un montón de cosas sobre la precarización, o sea, aprendimos cómo vivir como en las grietas, ¿no? De la economía, también, pues, como que otras cosas, ¿qué otras cosas aprendimos? Es que recuerdo que al principio cuando decidimos solo meterle la autogestión a felpudas también era un poco como una posición política ahí que era un poco pues cerrada, de decir, no queremos apoyo del gobierno porque no es Así. nuestro trabajo y no queremos que nos censuren. Y si Ujú. hacemos esto, pues seguramente a alguien no le va a gustar y no nos va a contratar o nos va a querer como decir, o sea, sí las contratamos, pero hagan esto, ¿no? Entonces, primero fue como una Sí, decisión sí, sí. política, ¿no? El decir, no vamos a hacerlo.
Y entonces la autogestión pues implicó un esfuerzo doble, porque no solamente nos dedicábamos a la parte artística, que eso implicaba los ensayos, cada una en individual, pues darle una estudiada, ¿no? A lo que queríamos hacer, a sus personajes y demás. También implicó que eso no nos redituaba tanto. Entonces, ¿qué dijimos? Pues vamos a hacer como que una economía alterna, ¿no? Y esa economía alterna, pues fue, ¿te acuerdas que empezamos a hacer aretitos? Las primeras cositas que hacíamos, recuerdo que Dani tenía ahí como material porque ella se dedicaba a hacer antes aretitos. Más bien ella nos enseñó y nos dijo, compramos, y ¿no? nos dijo, no, pero tenía todavía ella cosas y nos dijo, yo tengo porque me dedicaba antes a hacer aretes y pulseras, algo así se dedicaba a hacer. Y ya o sea, recuerdo muy bien que fuimos a su casa y empezamos a hacer los aretes. Y eso empezamos a vender. O sea, eso fue, recuerdo, fue lo primerito que empezamos a vender. Y después se nos prendió el foco. Y dijimos, tenía una compa que tiene su negocio que se llama Velas Ambugi, algo así, que era un Día de Muertos, ¿no? Sí, pues en esa temporada fue Las Abandonadas. Entonces ahí empezamos a vender veladoras. Después empezamos a vender, creo que los stickers. Creo que sí, los stickers. Después las playeras, después las tazas. Y después compren sus tazas. Así, compren. Pero justo también eso fue develando que más bien empezó la autoexplotación en ese sentido. Claro. Obviamente después de eso empezó que, pues véndete la taza, véndete el arete, véndete el no sé qué. Pero bueno, ¿quién hacía los aretes? ¿Quién iba a imprimir? ¿Quién hacía los diseños? ¿Quién anotaba cuántas se vendían? ¿Quién llevaba la economía, no? ¿Quién hacía las cuentas? O sea, todo eso empezamos como a diversificar nuestras tareas, ya no éramos solo actrices, ¿no? Ahora éramos vendedoras y también éramos contadoras, gestoras, de todo. Y en ese tiempo precarizábamos muchísimo. En ese pues, tiempo. Bueno, o sea, pero ahora cada vez menos. Ahora cada vez menos, pues. O sea, al menos lo que pasa es que antes ni siquiera estábamos conscientes de que eso era precarizar. O sea, bueno, a lo mejor lo sabíamos en concepto, pero no entendíamos que lo estábamos haciendo con nosotras y con nuestras ayudantes, nuestras colaboradoras, nuestras aliadas. Y digo ayudantes porque muchas veces nada más eran personas que pronto colaboraban ahí y ya, ¿no? Pero eso, las veíamos como ayudantes y no, eran personas que estaban colaborando y fue poco después que entendimos que teníamos que valorarlas como eso, ¿no? Que tenían que cobrar por eso, aunque nada más a lo mejor estuvieran de paso una función o qué sé yo, pues al final era tiempo. Claro, sí, o sea, y nos costó trabajo, o sea, tal vez no fue como que, nos costara realmente internamente como asumirlo, sino más bien darnos cuenta de que lo estábamos haciendo. Fue difícil también, como que aceptar que estábamos cometiendo hasta cierto tipo de violencia, ¿no? Esa explotación que a lo mejor tú misma vives, ¿no? Exactamente, porque lo normalizas tanto que ¿cómo se dice? Lo aplicas, ¿no? Lo promueves, lo repites. Y entonces, bueno, después de darnos cuenta de esas cosas, bueno, es que además de eso, ¿qué otras cosas podríamos haber como visto? Lo de nuestro voz. Bueno, nosotras, cuando empezamos ya a cobrar, cuando dijimos, bueno, o sea, no a cobrar a institución, sino ya como a tener un guardadito, pues de todos modos nosotras seguíamos sin cobrar completo, ¿no? Sí, porque justamente en estas tareas que tú dices, no solamente éramos actrices, sino estábamos atrás siendo gestoras, siendo productoras, haciendo chamba como de ve por materiales, tráelos. Al final eso también era parte de un trabajo y terminábamos justo cobrando solamente como actrices. Y ahí un poco era la propia autoexplotación, ¿no? Pero creo que pasa eso mucho por ¿cómo es tu proyecto?
Ajá. Entonces dices, bueno, es mi proyecto, tengo que hacerlo, me tengo que esforzar el doble, el triple y no pasa nada. Sé que en algún momento va a haber Un como retorno. un retorno, pero a veces ese va a haber un retorno, va a pasar mucho tiempo y entonces creo que ese es el problema, ¿no? Que a veces no le das el valor a tu trabajo. Ujú. Y creo que, por eso decía ahorita, a lo mejor cada vez lo hacemos menos, pero a veces sigue ahí vigente porque para nosotras sí es importante siempre pagarle, ¿no?, a la persona que colabora, que nos ayuda, etcétera. Pero en ese querer pagarle, a veces una está así como de o le pago a esa persona o me pago a mí, y a veces terminamos diciendo, pues mejor a esa persona. Ajá, Y exactamente. ahí es cuando ya casi no es tan redituable. Sí, que se dio mucho más, creo, cuando ya empezamos a trabajar con institución. Ay, bueno, ese es O otro sea tema que macabrón. Cuando ya dijimos, bueno, o sea, híjole, tenemos, ah, pues más bien sí, como que cayó también en nosotros la conciencia y le agradecemos a todas las personas que en algún punto nos dieron ese punto de vista o el esa consejo, opinión. ajá. O sea, de que, pues al final la institución está para eso también, o sea, para sostener los proyectos que no pueden funcionar en autogestivo, pero que están Mm, buscando algo que, o sea, que están teniendo un objetivo comunitario o por el bien común y pues que con la institución se proyecta, ¿no? O sea, como que que te ayuda. puede ayudar justo a eso. Ujú, Por ejemplo, nuestra idea siempre fue llevar los montajes a espacios donde la gente no tuviera que pagar ujú. por vernos, Ah, sino exactamente. que fuera pues totalmente gratuito. Y creo que de ahí dimos el salto diciendo, bueno, si la institución puede pagarnos a nosotras, que al final, como dices, es su obligación, el Estado tiene la obligación de, pues, de apoyar este tipo de proyectos, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y Ujú. entonces empezamos a entrar al mundo de la Al institución, mundo oscuro. al mundo oscuro de la institución, y fue cuando empezamos a ir a lugares donde no cobrábamos, y eso también estuvo chido, pero lo que no estuvo chido quizás es también otra vez ver que Ujú. no, o sea, aunque sí pagan, a veces no es un pago justo. Claro, o sea, sobre todo que tampoco hay claridad sobre esos presupuestos, ¿no? O sea, que de pronto es como, ay, tenemos un evento, las queremos a ustedes y ya les mandamos la cotización y nos dicen, ay, no, pero es que en realidad el presupuesto es de tanto y es mucho más bajo de lo que tenemos, ¿no? Y en este sentido de no querer cobrar y a lo mejor evaluar que ese público al que la institución está llegando nos conviene o queremos estar trabajando con ellos, pues entonces cedemos. Pero pues al final no nos hacemos ningún bien. No, y aparte creo que también son medio mañosos las instituciones porque, o sea, siento que tienen un presupuesto súper alto para otras compañías que ellos o ellas consideran que son muy profesionales, y entonces ahí sí les pagan un montón de varo, y a las que somos compañías pequeñas nos pagan bien poquito, y entonces es así de, no, estoy haciendo como el mismo esfuerzo Ujú. y a mí me estás tratando pues así como de no, como que no le sabes tan bien, pero pues vamos a darte la oportunidad. Y entonces ahí creo que no hay igualdad de condiciones también, ¿no? Que ahí se va como un poco a lo del que hablamos con la parte de las artistas de la periferia, ¿no? Ujú. Que a nosotras siempre se nos toma Como como, menos, o ¿no? sea, me cagan estos conceptos, pero como que siento que la visión de la institución todavía tiene la idea de la alta cultura y la baja cultura, Ajá, sí. conceptos ya chafísimas que dices, no manches, ya eso ya pasó, deja de pensar en eso, pero siento que lo tienen muy interiorizado. Y entonces a quienes consideran que son de la alta cultura, ahí sí, mira, el varo, así de, Ujú. sí, te doy lo que quieras, ¿no? Y a la que consideran que es baja, ahí nos tienen súper, súper atoradas y Castigadísimas. castigadísimas. Sí. También siento que otra cosa que nos ha pasado es que hemos aperturado cosas como la compañía, o sea, no sé, que van a abrir un festival y dicen, ay, pues es que es la primera emisión, por eso el presupuesto está bajito, pero pues, Ah, ujú. a ver si nos pueden echar la mano.
y decimos, bueno, va, sí, y lo hacemos, entramos, y para la siguiente emisión volvemos a solicitar a ver si nos dan chance. Y ya no nos dan. Y vemos que tienen un Ajá. presupuesto altísimo, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿de qué se trató esto? Así, nos pediste ayuda y después nos echas. abandonaste. Sí, que, o sea, digo, no es como que nos deban tener lealtad de ningún tipo, pero yo creo Pero, pues sí considerar, dices, me sobre hicieron todo el si paro. estamos pidiendo otra vez entrar a la programación, no, digo, sobre todo porque los festivales a los que entramos normalmente no son así de que hay presentación en el Zócalo, ¿no? Sino que son festivales que a lo mejor se hacen con diferentes sedes y necesitan como varias propuestas. Entonces, de pronto es como, ya ni en ninguna emisión nunca más nos vuelven a hablar, ya una vez que ya tienen el presupuesto dado, que ya tienen todo fijo, el público, la gente, ni un espacio de nada, ¿no? Entonces, como que a mí se me hace muy grosero. Así de, muy grosero. Muy grosero. Pero y bueno, también dentro de esto, bueno, de la institución, ya también nosotros nos transformamos, ¿no? Luego ya no estábamos tan en independiente, sino que en personal. Lo que pasa es que Nos justo movimos. como compañía no pudimos quizás sostener al 100% económicamente nuestras necesidades. Ahora sí que tienes que migrar a otros espacios de trabajo. Y creo que fue lo que nos pasó. Creo que también eso ha implicado que hemos descuidado en determinados tiempos largos la compañía, porque no podemos estar al 100, aunque hemos impregnado un montón de esfuerzo y de tiempo, a veces no nos da como quisiéramos. Y entonces saltamos a otros espacios. Ajá. Bueno, es que ahorita que dices eso me hace pensar que al principio quizá todo lo que dábamos era trabajo físico, porque no teníamos dinero. Y ahora como que dijimos, bueno, para potencializar lo que ya dimos de trabajo físico, necesitamos dinero. Y entonces justo nuestras necesidades personales y las de la compañía, pues sí nos requerían como una inversión más fuerte monetariamente, ¿no? Y pues a veces nosotras sostenemos la compañía no solo con la ayuda de la población, ¿no? Sino que nosotras con nuestra economía lo hacemos, y justo el salto a la institución fue como clave, ¿no? Lo que dices, porque las dos hemos pasado por cada cosa. Sí, no, por cada cosa institucional. Pero bueno, las dos pasamos por Secretaría de Cultura, ¿no? Tú de la Ciudad de México, yo la federal, que de esas dos. No, se hizo una. Y yo, sí, voy a contar. Ahorita vamos a sacar mi triste historia. Ya le conté en el TikTok, pero. Ahí se van, si quieren el chisme completo, se van a TikTok, y si no, aquí el resumido. Así, porque a veces va para un gran podcast. Ajá, si no, luego hacemos otro. Así, si quieren saber el chisme. Sí, porque, bueno, a mí no me pasó, bueno. Solo la precariedad económica. Exactamente, a mí violencia no hubo, pero sí hubo violencia, porque el que te pagaran de esa manera es violencia institucional, bueno, sí. Y aunque digan pero que bueno, no hubo de parte como tan personal, no la hubo, más bien era como genérica. Pero pues dices. Sí, no, es que además entré en pandemia. Entonces era como, agárrate a este trabajo. Sí, es cierto, entraste en pandemia. Entonces era como, aférrate a este trabajo porque no hay trabajo. O sea. Lo primero que hay, dices, vas, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, ahí me di cuenta que, o sea, yo estaba en Secretaría de Cultura, pero para Faros. Y Faros, pues, es un proyecto que es muy bonito. O sea, como que en esencia es muy bello. Y tiene mucha gente que es súper trabajadora que sostiene el proyecto, pero la verdad es que institucionalmente. Lo sostiene y sin paga. Pues sí, justo, es que ese es el problema, que la gente que está en ese proyecto, pues es gente muy comprometida con sus ideales y con lo que sabe y con lo que cree del proyecto,
porque las bases de las faros son buenísimas. O sea, tú lees así las tesis de las faros y es como, wow, me encanta, quiero poner todo mi dinero escaso en ello. Pero, pues sí, institucionalmente hay mucha violencia porque les pagan bien poquito, o sea, quieren que estén funcionando 24/7, así en redes, que haya programación todos los días, que haya un montón de Y público, el que haya presupuesto. resultados, y sin presupuesto suficiente, ¿no? Y sin personal suficiente también. Entonces, todo el mundo le entra a todo, es una organización en donde sí hay personas a cargo, pero al final esas personas hacen de todo. Son todólogos y pues sostienen como Está pueden. cabrón. Entonces, pues me di cuenta, ¿verdad? Que la institución tampoco soluciona. Y pues, ¿a ti te pasó? Prácticamente lo mismo. Bueno, en otro sentido, ¿no? Sí, pues es que justo tuve que saltar a dejar de ser ser creadora escénica para poder irme a la parte Godín, pero de la Secretaría de Cultura. Y pues no fue, al principio el proyecto era pues un proyecto muy bonito que pintaba para ser desarrollado de buena forma, pero te das cuenta que hay veces que las personas que lideran ciertos proyectos no tienen esa capacidad de liderar, ¿no? Que en realidad son más como autoritarios, autoritarias, y entonces en vez de escuchar, se convierte en este proceso de poder y es ahí donde se ejerce la violencia. Y entonces ahí esta violencia súper personal en la cual todo el tiempo te están poniendo trabas, te están diciendo que no lo sabes hacer, o incluso hasta estas violencias donde ya te gritan, donde te hacen sentir que eres lo peor del mundo, que no sabes hacer absolutamente nada. Y entonces eso merma pues tu salud en todos los sentidos. Uh-huh. Y desafortunadamente, aunque sí era un trabajo que económicamente me daba para vivir, creo que tampoco era como un trabajo justo en el sentido de que ahí yo era una persona que trabajaba por servicios profesionales. Y al ser una persona que trabajas por servicios profesionales, en realidad no tienes ni siquiera seguro ni prestaciones. Uh-huh. Y las vacaciones se supone que tampoco, aunque se suponía que por la figura que estás contratado, que es servicios profesionales, no tendrías la obligación de estar en una oficina, podrías incluso hacerlo en tu casa, pues sí hay esa obligación, ¿no? Sí, De por estar de normativa 9 interna. a 6 de la tarde en una oficina, recibiendo pues muchas violencias, gritos, malas caras, que te congelen y demás, por un sueldo, pues que no era tan malo, pero al final todo eso, ¿cómo lo pagas? O sea, tiene un costo. Y entonces fue para mí una experiencia muy mala. Estoy ahorita como justo diciendo, no sé si volvería a trabajar de Godín en algo que tenga que ver con cultura, porque la pasé muy mal. Pero creo que sí es importante mencionar que aunque estés en esos espacios de cultura de la institución sigue sin mirar que no es, o sea, que tus derechos como trabajadora, trabajador, siguen sin cumplirse. Uh-huh. Imagínate, o sea, sales como de este mood de, bueno, como artista, estar buscando espacios, estar buscando convocatorias, estar buscando quién te contrate y ves que no tienes ni prestaciones, que no hay una seguridad realmente, si sí te vas a quedar, si no te vas a quedar en la convocatoria. Y dices, bueno, pues me voy a ir del otro lado y del otro lado tampoco hay nada, ¿no? Y entonces se vuelve como un panorama gris y turbulento porque dices, efectivamente, elegí Mal. mal, yo debí de haber sido ingeniera, debí haber estudiado, ¿qué son esas carreras yo he visto así como contaduría, Petroquímica. ajá,
bioquímica y esas cosas de farmacéutica que la banda gana un buen de varo y dices, ay Dios, ¿por qué me gusta el arte? Pues como ven, hoy no traemos respuestas de ningún tipo. Es que sí, justo eso, ¿no? Dices, ¿y qué, para dónde me hago? Ajá, no, pues más bien creo que toca como generar alternativas y pues entender que pues que hay que como construir, ¿no? O sea, En comunidad. Ajá. Sí, o sea, empezar a buscar otras formas de economía, de sostenernos en comunidad, justo. Y pues hoy tenemos nada más esa pregunta. Así de, más bien ustedes, si ya lograron. Así es verdad que tengo que tener más de 3 empleos para sobrevivir, porque eso es lo que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y si ustedes ya encontraron una respuesta para no tener 3 empleos y sobrevivir. Más de 3. Pues adelante los comentarios. Así, y así, todas así llorando, así de, aquí con la taza. Voy a llorar, voy a tomarme mis propias lágrimas, porque no me parece el agua. que no hay solución en esto. Sí, coméntenos qué piensan. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho ustedes como artistas? También si creen que estamos mal con esta perspectiva así tan trágica, ¿no? Sí, a lo mejor no dicen, la solución es esta, chavas, si ustedes 10 años sufriendo la vida, pues estaría bueno saberlo. Sí, ayuda. Pues ayúdenos. Sí, ayúdennos y mientras le pensamos, vamos a seguir pensando, vamos a recibir sus comentarios, les agradecemos un montón que nos sigan viendo, a las personitas que nos han seguido desde el primer capítulo y suscríbanse, cuéntenles a sus compañeros, compañeras, amigos, amigas, familiares que hay un podcast que se llama Felpudas Teatro, en el cual hablamos de muchas cositas y se vienen otros capítulos, ¿no? Sí. Unos nuevos temas, temillas ahí. Entonces, invítenles a que se suscriban. Muchas gracias por vernos. Nosotros somos Felpudas Teatro. Y antes que artistas, mujeres aliadas. Bye. No tengo agua.